Mi hermano fracasado vivió gratis 8 años mientras yo pagaba renta. Mis padres me obligaron a darle mi sótano para dárselo a él. Pero cuando me fui y perdieron la casa sin mi dinero, nunca vieron venir la justicia que les esperaba. Tengo 26 años, trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología y necesito sacar esta historia de mi pecho, porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó cualquier relación que tenía con mi familia. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, no el principio, pero sí desde que las cosas empezaron a ponerse raras, aunque mirando hacia atrás, siempre fueron así, y yo simplemente no quería verlo. Desde que tengo memoria, digamos desde los 15 o 16 años, yo fui el hijo responsable. Mi hermano Jake, que es 2 años menor que yo, siempre fue el consentido, el niño de oro, ya sabes, ese tipo de niño que puede hacer lo que sea, y los padres siempre encuentran una excusa para justificarlo. Yo conseguí mi primer trabajo a los 16 en un supermercado. Nada glamoroso, pero ganaba mi propio dinero. Jake en ese tiempo estaba, no sé, jugando videojuegos y saliendo con amigos, y mis padres decían que era normal, que yo era demasiado serio para mi edad. Cuando cumplí 18, me mudé al sótano de la casa de mis padres. Pagaba renta, tipo $400 al mes, que en ese momento me parecía justo, y ayudaba con los gastos de la casa, como los víveres y esas cosas. Jake seguía en su cuarto de arriba, sin pagar nada, obviamente. La cosa es que yo siempre tuve trabajos estables. Después del supermercado trabajé en atención al cliente. Luego conseguí una certificación en gestión de proyectos y entré a la empresa donde estoy ahora, todo mientras Jake rebotaba de una idea de negocio a otra. Primero quería ser DJ, luego fotógrafo, después quería vender cosas por internet, tipo dropshipping, y mis padres siempre le prestaban dinero o le compraban equipo. Yo nunca les pedí un centavo después de los 18, pero a Jake le financiaron como 3 negocios diferentes que fracasaron en menos de 6 meses cada uno. Y cada vez que le iba mal, mis padres decían cosas como que estaba aprendiendo, que era parte del proceso de encontrar su pasión, bla, bla, bla. Cuando Jake tenía como 22 años, conoció a Sara en una aplicación de citas. Sara parecía nice al principio, la verdad, pero luego empecé a notar que era medio materialista, siempre hablando de marcas y de cosas caras. Se casaron súper rápido, tipo 6 meses después de conocerse, y mis padres estaban felices porque al fin Jake sentaba cabeza. Yo fui al wedding, di mi discurso de hermano mayor. Todo bien, aunque ya en ese momento sentía que algo no cuadraba. Un año después tuvieron a Owen, y luego como 18 meses más tarde nació Chloe. Para ese punto yo llevaba como 8 años viviendo en el sótano, pagando renta religiosamente, ayudando con gastos, básicamente siendo el hijo modelo, mientras Jake vivía en un apartamento que mis padres ayudaron a pagar el depósito. Entonces, llegamos al punto donde todo se fue al carajo. Jake había abierto un taller de reparación de electrónicos, su idea de negocio número 6 o 7, no sé, perdí la cuenta. Al principio parecía que le estaba yendo bien, o al menos eso decía él, pero resulta que no. Como 6 meses después de abrir, el negocio se vino abajo. No sé exactamente qué pasó. Jake nunca da explicaciones claras, pero creo que tenía que ver con que no sabía manejar el dinero y se endeudó con proveedores. El caso es que perdió el negocio y no podía pagar el apartamento donde vivía con Sara y los niños. Un domingo de marzo, creo que era marzo, no estoy seguro, mis padres me llamaron para una reunión familiar. Yo pensé que era algo normal, tipo una cena o algo así, pero no. Me senté en la sala y mi mamá empezó con su discurso de que la familia se apoya mutuamente, que tenemos que estar unidos en tiempos difíciles, todo muy dramático. Mi papá estaba ahí sentado asintiendo, y Jake y Sara estaban en el otro sofá con los niños. Mi mamá básicamente me dijo que Jake y su familia necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente, que habían perdido el apartamento y que ellos se iban a mudar al sótano. O sea, mi sótano, el lugar donde yo había vivido pagando renta por casi 8 años. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera me lo preguntaron, me lo dijeron. Yo me quedé ahí tipo, ¿perdón? Y mi mamá siguió hablando como si nada, diciendo que yo me podía mudar al cuarto de pasatiempos en el primer piso, que era más pequeño pero que solo iba a ser temporal hasta que Jake se recuperara. El cuarto de pasatiempos, literal, era donde mi mamá guardaba sus cosas de manualidades y mi papá tenía sus herramientas. Medía como 2 metros por 3 metros, no tenía closet, no tenía baño privado, nada. Cuando intenté decir que no me parecía justo,
Mi papá me interrumpió, diciendo que Jake tenía 2 niños pequeños y que necesitaban el espacio del sótano, que yo era solo una persona y podía adaptarme. Total que me mudé al cuartito ese en abril. No tenía opción, la verdad, porque si me negaba iba a ser el villano de la familia. Metí mi cama, mi escritorio porque trabajo desde casa 2 días a la semana y mis cosas básicas. Todo lo demás lo tuve que guardar en cajas en el garaje. Jake y Sarah se instalaron en el sótano con los niños como si fuera su palacio. Y aquí viene lo gracioso. Bueno, no gracioso jaja, sino gracioso irónico. Mis padres nunca mencionaron que Jake fuera a pagarles renta. Yo seguí pagando mis $400 mensuales por vivir en un cuarto donde no cabía ni mi ropa, mientras Jake vivía gratis en un espacio 3 veces más grande con cocina propia y baño privado. Las primeras semanas fueron un infierno. Los niños de Jake, Owen tenía como 4 años, y Chloe, 2, lloraban todo el tiempo. Corrían por toda la casa. Había juguetes por todos lados. Yo trabajaba desde casa y necesitaba silencio para mis llamadas, pero era imposible. Sara no trabajaba. Se quedaba en casa con los niños, y mi mamá la trataba como si fuera una princesa. Le hacía comida, cuidaba a los niños para que ella pudiera descansar. Mientras tanto, yo tenía que salir de mi cuartito a las 6 de la mañana para poder usar el baño antes que todos se levantaran porque solo había un baño en el primer piso que compartíamos como 7 personas contando a Jake, Sara, los niños, mis padres y yo. La comida empezó a desaparecer. Yo compraba mis cosas y las guardaba en el refrigerador con mi nombre escrito, tipo cosas específicas que me gustaban o que necesitaba para mis comidas de trabajo, y a los 2 días ya no estaban. Cuando le pregunté a mi mamá, me dijo que Jake y Sara tenían que alimentar a los niños y que no fuera egoísta, que era solo comida. Solo comida que yo pagaba con mi dinero, pero bueno. Empecé a guardar cosas en mi cuarto en una nevera pequeña que compré, pero ni siquiera ahí estaba seguro porque Sara a veces entraba a mi cuarto cuando yo no estaba, según ella buscando algo que mi mamá le había prestado o no sé qué excusa. Como al mes de esto, intenté hablar con mis padres. Les dije que la situación no estaba funcionando, que necesitaba mi espacio, que no podía trabajar con tanto ruido, que estaba pagando renta por un cuarto que ni siquiera era habitable. Mi mamá se puso a llorar, literal llorar, diciendo que yo era insensible, que Jake estaba pasando por un momento muy difícil y que lo único que hacía yo era quejarme. Mi papá me dijo que debería estar agradecido de que me dejaban quedarme en la casa, que muchos padres cobran más renta, y que si no me gustaba, podía buscar un lugar propio. Cuando mencioné que Jake no estaba pagando nada, mi papá dijo que era diferente porque Jake tenía una familia que mantener, y yo solo me tenía a mí mismo. ¿Sabes lo que se siente que tus propios padres te digan que tu hermano vale más que tú porque tiene hijos? Yo llevaba años ayudándolos financieramente. Nunca les pedí nada, nunca causé problemas, y me trataban como si fuera una carga. Jake, que había fracasado en todo lo que intentó, que vivía de la caridad de nuestros padres, era el hijo perfecto que necesitaba apoyo incondicional. Un día de mayo, creo, yo estaba en una videollamada importante con mi jefe y un cliente, y los niños empezaron a gritar en la sala justo al lado de mi cuarto. Podía escucharlos perfectamente en la llamada. Traté de mutearme cuando no estaba hablando, pero era obvio que había mucho ruido de fondo. Después de la llamada salí y le pedí a Sara si podía mantener a los niños un poco más callados durante mis horas de trabajo. Ella se ofendió. Me dijo que eran niños, que no podía controlar que fueran ruidosos y que si me molestaba tanto debería conseguir una oficina. Jake llegó como una hora después y me confrontó. Me dijo que quién me creía para hablarle así a su esposa, que ellos estaban pasando por un momento difícil y que lo único que hacía yo era quejarme. Le dije que llevaba un mes sin poder trabajar bien, que no tenía privacidad, que la situación era insostenible. Se rió. Literal se rió en mi cara, y me dijo que bienvenido al mundo real, que él tenía que lidiar con 2 niños 24/7 y que yo no sabía lo que era la responsabilidad real. Esto me lo dijo el tipo que nunca había mantenido un trabajo más de 6 meses y que estaba viviendo gratis en la casa de nuestros padres. Mis padres llegaron en ese momento, y obviamente, tomaron el lado de Jake. Mi papá me dijo que estaba siendo egoísta, que Jake y Sara necesitaban apoyo, no críticas. Mi mamá dijo que si tan incómodo estaba, podía mudarme a otro lado. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Les dije que sí, que me iba a mudar,
y mi mamá se puso pálida porque creo que no esperaba que lo dijera en serio. Al día siguiente empecé a buscar apartamentos, pero todo estaba carísimo y los que estaban en mi presupuesto requerían depósitos que no tenía disponibles inmediatamente. Entonces encontré un resort que rentaba habitaciones por estadías cortas, tipo como un hotel, pero más baratos si rentabas por semana. Reservé una habitación por 2 semanas para darme tiempo de encontrar algo permanente y salir de esa casa lo antes posible. Empaqué mis cosas, las más importantes, y le dije a mis padres que me iba en 3 días. Mi mamá inmediatamente empezó con su melodrama, que cómo podía abandonarlos, que qué iba a decir la familia, que estaba siendo inmaduro. Jake estaba ahí sonriendo, tipo satisfecho de que finalmente me iba. Sara no dijo nada, pero la vi revisar el sótano, como si ya estuviera planeando qué iba a hacer con el espacio extra. Me mudé al resort un viernes. Fue raro, la verdad, estar en una habitación de hotel después de vivir 8 años en el mismo lugar, pero también fue liberador. Podía trabajar en paz, podía dormir sin que nadie me despertara, podía cocinar mi propia comida sin que desapareciera. Las 2 semanas que había pagado se convirtieron en casi 2 meses, porque seguía sin encontrar un apartamento que me gustara y pudiera pagar sin quemar todos mis ahorros. Aquí viene la parte más absurda de toda esta historia. Como a la semana de haberme mudado, mi mamá me llamó diciendo que necesitaba seguir pagando la renta del cuarto, porque técnicamente seguía siendo mi espacio. Le dije que no estaba viviendo ahí, que de hecho había dejado el cuarto completamente vacío para que lo usaran como quisieran. Me dijo que no importaba, que habíamos tenido un acuerdo y que ella contaba con ese dinero. Cuando le dije que no iba a pagar por un espacio que no estaba usando, se puso a gritar que era un malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí, esto era como les pagaba. Resulta que mis padres contaban con mi renta para ayudar a pagar sus propios gastos, y ahora que Jake y Sarah estaban ahí viviendo gratis, necesitaban mi dinero aún más. También querían que siguiera pagando los víveres como antes. Básicamente querían que subsidiara la vida de Jake y su familia sin siquiera vivir ahí. Les dije que no, que era ridículo, y colgué. Mi papá me llamó como 2 horas después, súper enojado, diciendo que estaba siendo egoísta y que tenía responsabilidades con la familia. Le pregunté qué responsabilidades tenía Jake, por qué él no pagaba nada, por qué yo tenía que seguir manteniendo a todos. Me dijo que Jake estaba en una situación diferente, que tenía hijos que alimentar. Le recordé que Jake se había comprado un Apple Watch nuevo la semana anterior, que Sara acababa de postear en Instagram fotos con una cartera Coach nueva, pero que supuestamente no tenían dinero para fórmula de bebé. Mi papá se quedó callado un momento, y luego dijo que lo que Jake hiciera con su dinero no era mi problema, que yo tenía que cumplir con mis obligaciones. Ahí perdí la paciencia. Le dije que mi única obligación era conmigo mismo, que llevaba años siendo el hijo perfecto, pagando todo, ayudando con todo, y que nunca había recibido ni un gracias, solo exigencias de más. Le dije que no iba a pagar nada más, que encontraran la forma de arreglárselas sin mi dinero, y colgué. Bloqueé los números de mis padres porque sabía que no iba a terminar bien. Jake me escribió como al día siguiente, un mensaje largo diciendo que era un hermano terrible, que cómo podía abandonar a su familia cuando más lo necesitaban, que los niños preguntaban por mí, que Sara estaba estresada porque ahora no tenían suficiente dinero para comida. Todo mentira, por cierto. Los niños probablemente ni notaron que me fui. Y Sara seguía posteando fotos en restaurantes cada fin de semana. No le respondí a Jake, pero sí bloqueé su número después de que me mandó como 15 mensajes más. Entonces mis padres organizaron una reunión familiar, invitaron a mis tíos, primos, básicamente a toda la familia extendida, y me mandaron un mensaje desde el número de mi tía diciendo que necesitábamos hablar todos juntos. Yo no quería ir, sabía que iba a ser una emboscada, pero mi tía me convenció diciendo que solo querían resolver las cosas de manera civilizada. Fui a la casa un domingo como a las 2 de la tarde, y efectivamente, era una emboscada. Toda mi familia estaba ahí, literal como 15 personas en la sala. Mi mamá empezó a llorar apenas me vio, diciendo que su familia se estaba desmoronando por mi culpa, que yo había abandonado a mi hermano en su momento más difícil. Mi papá habló de responsabilidad familiar, de que los hermanos mayores tienen que cuidar de los menores, todo este rollo de valores tradicionales que nunca aplicó cuando Jake me necesitaba a mí, pero sí esperaba que yo aplicara ahora. Entonces mis tíos empezaron, uno por uno, a decirme que estaba siendo egoísta, que la familia es lo primero,
que cómo podía dejar que mi hermano y sus hijos sufrieran cuando yo tenía un trabajo estable y ellos no tenían nada. Les expliqué, tratando de mantener la calma, que yo no era responsable de las malas decisiones de Jake, que llevaba años ayudando financieramente y que nunca había sido suficiente, que me habían sacado de mi propio espacio para darle prioridad a Jake y que aún así esperaban que pagara por todo. Mi primo David, que siempre fue medio imbécil, dijo que sonaba como excusas, que la verdadera familia no abandona así nomás. Jake estaba ahí sentado en el sofá como víctima, Sara a su lado secándole lágrimas que ni siquiera existían, y mis padres mirándome como si fuera la peor persona del mundo. Les dije que no iba a seguir subsidiando la vida de Jake, que él era un adulto de 24 años que necesitaba aprender a mantenerse solo y que mis padres habían creado este problema al consentirlo toda su vida. Mi papá se levantó, me señaló con el dedo y me dijo que si no ayudaba ya no era bienvenido en esa casa, que no quería volver a verme hasta que recapacitara. Me levanté y salí de ahí. Podía escuchar a mi mamá llorando y a Jake diciendo algo sobre que siempre supe que yo era tóxico. Manejé de regreso al resort con las manos temblando. Llamé a mi trabajo y pedí el resto del día libre. Y me quedé en la habitación viendo el techo tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los días siguientes fueron un bombardeo de mensajes de mi familia. Mi mamá, mi papá, Jake, Sara, mis tíos, mis primos, todos me escribían diciéndome que reconsiderara, que estaba cometiendo un error, que me iba a arrepentir de romper con la familia. Lo más ridículo fue cuando mi mamá llamó a mi trabajo. Literal llamó a la oficina y habló con la recepcionista diciendo que era una emergencia familiar y que necesitaba hablar conmigo. Mi jefe me pasó la llamada preocupado, pensando que alguien había muerto o algo así, y era mi mamá llorando diciendo que necesitaba volver a casa. Le dije que no volviera a llamar a mi trabajo y colgué. Pero el daño estaba hecho. Ahora mi jefe sabía que tenía drama familiar. Jake empezó a postear cosas en redes sociales, nunca mencionando mi nombre directamente, pero súper obvio que era sobre mí. Cosas como que la familia es lo más importante y que algunas personas eligen el dinero sobre la sangre, que él haría lo que fuera por su hermano, pero que no todos tienen el mismo corazón. Sus amigos comentaban cosas de apoyo, y yo me veía como el villano de una historia que ni siquiera conocían completa. Lo confronté por teléfono después de ver uno de sus posts particularmente dramáticos. Le grité, no voy a mentir. Le grité que dejara de hacerse la víctima en Internet, que él había tenido todas las oportunidades del mundo y las había desperdiciado, que yo no le debía nada. Me dijo que era mi culpa que sus hijos no tuvieran suficiente comida, que Sara estaba deprimida por la situación económica, que nuestros padres estaban destrozados. Le pregunté por qué Sara tenía dinero para uñas acrílicas nuevas cada 2 semanas, si supuestamente no tenían para comida, por qué él acababa de comprar una PlayStation 5, por qué había fotos de ellos en un parque de diversiones el fin de semana pasado si estaban tan pobres. Se quedó callado y luego me colgó. Como 2 días después, Jake apareció en el resort. No sé cómo supo dónde estaba, probablemente mi mamá le dijo, o algo así. Tocó a mi puerta a las 9 de la noche un jueves. Cuando abrí, entró sin que lo invitara y empezó a hablar de que necesitábamos resolver esto como hermanos, que él solo quería lo mejor para su familia, que yo tenía que entender su posición. Le dije que saliera de mi habitación, que no tenía nada que hablar con él, pero siguió ahí hablando y hablando sobre responsabilidad y familia. Finalmente lo empujé hacia la puerta, no fuerte, solo para sacarlo del cuarto, y me amenazó con llamar a la policía diciendo que lo había agredido. Le dije que llamara, que les dijera que había entrado sin permiso a mi habitación privada, y ahí, sí se fue, pero gritando desde el pasillo que yo iba a arrepentirme, que la familia nunca me iba a perdonar. Esa noche mandé un mensaje final a mis padres, sin bloquear primero para que lo vieran. Les dije que había intentado ser el hijo que necesitaban, que había dado todo lo que pude durante años, pero que ya no más, que me estaba alejando de la familia por mi salud mental y que no me contactaran otra vez. Les dije que Jake era su responsabilidad, no mía, que ellos crearon este problema y que ellos tenían que resolverlo. Bloqueé sus números inmediatamente después de enviarlo. La familia extendida no paró. Seguí recibiendo mensajes de tíos, primos, hasta de una abuela que ni siquiera sabía que tenía mi número, todos diciéndome que estaba destruyendo a la familia, que era egoísta, que iba a terminar solo y amargado. Los fui bloqueando uno por uno. Fue extrañamente liberador. Cada número bloqueado se sentía como quitar un peso de encima. Como un mes después, Jake
Intentó algo que hasta hoy no puedo creer. Contactó a mi jefe directamente, encontró su email en LinkedIn o algo así, y le mandó un mensaje diciendo que yo estaba pasando por problemas personales severos, que mi familia estaba preocupada por mi salud mental, y que básicamente sugería que no era confiable en el trabajo. Mi jefe, que gracias a Dios es una persona razonable, me llamó para preguntarme qué onda. Le expliqué la situación brevemente, sin mucho detalle, solo que tenía problemas familiares y que mi hermano estaba tratando de causar drama en mi vida profesional. Mi jefe me dijo que no me preocupara, que él podía distinguir entre problemas legítimos y drama familiar y que mi trabajo hablaba por sí mismo. Eso fue como la gota que derramó el vaso. Que Jake intentara arruinar mi carrera, lo único estable que tenía en mi vida, fue demasiado. Consideré mandarle un mensaje legal, tipo cease and desist, pero al final decidí que no valía la pena, cualquier respuesta de mi parte era darle lo que quería, que era atención. Finalmente encontré un apartamento en junio. Nada fancy, pero era mío. Un estudio en un edificio decente a como 40 minutos de donde vivían mis padres. Me mudé con las pocas cosas que tenía, compré muebles en IKEA, y empecé mi vida nueva. Fue raro al principio, estar completamente solo sin el drama constante, sin mensajes exigiendo cosas, sin tener que justificar cada decisión. Los primeros meses fueron de ajuste. Extrañaba tener familia, no voy a mentir. Extrañaba la idea de lo que se supone que debe ser una familia, pero no extrañaba el dolor de cabeza constante, las exigencias, el favoritismo obvio. Empecé terapia, algo que debía haber hecho años antes, y mi terapeuta me ayudó a entender que lo que viví era abuso emocional y explotación financiera disfrazados de obligación familiar. Pasaron como 6 meses sin saber nada de ellos, los tenía a todos bloqueados en todo. Entonces un día me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una prima lejana que casi no conocía, diciéndome que Jake y mis padres habían sido desalojados de la casa. Resulta que sin mi renta y sin que Jake pagara nada, mis padres no pudieron mantener la hipoteca. Perdieron la casa donde yo había vivido 8 años, pagando religiosamente mi parte. La prima me contó, porque según ella pensaba que yo debería saber, que Sara había dejado a Jake y se había llevado a los niños a vivir con sus padres. Jake estaba viviendo en el sofá de un amigo, y mis padres se habían mudado a un apartamento pequeño en la parte barata del pueblo. Parte de mí sintió lástima, no voy a mentir, pero otra parte, la parte más grande, sintió que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. No respondí el mensaje de la prima. No tenía nada que decir, la verdad. La bloqueé también porque sabía que eventualmente intentarían usarla para contactarme, para pedirme ayuda otra vez, y yo ya había tomado mi decisión. Ahora tengo 26, sigo en mi apartamento, me dieron un aumento en el trabajo hace 2 meses, estoy ahorrando para comprar un carro nuevo. Salgo con amigos que conocí en grupos de meetup, gente que no me conocía antes, que no tiene ideas preconcebidas sobre quién se supone que debo ser. Todavía voy a terapia cada 2 semanas. Sigo trabajando en establecer límites saludables y en no sentirme culpable por priorizar mi bienestar. ¿Me siento mal a veces? Sí. ¿Me pregunto si hice lo correcto? Claro, especialmente tarde en la noche cuando no puedo dormir. ¿Me arrepiento? No. Porque por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mí, no para mantener a flote a personas que nunca me valoraron. Mi terapeuta dice que eso es progreso, que está bien poner mi oxígeno primero antes de ayudar a otros, tipo las instrucciones de seguridad en los aviones, ya sabes. La semana pasada estaba en el supermercado y vi a mi papá en el pasillo de los cereales. Se veía más viejo, cansado. Nos vimos por un segundo. Él abrió la boca como para decir algo, pero yo seguí caminando. No corrí, no me escondí, solo seguí con mis compras como si fuera un extraño. Y eso es lo que son ahora. Extraños que comparten mi ADN pero no mi vida. No sé qué les pasó después del desalojo, si Jake encontró trabajo, si mis padres están bien, si Sara volvió con él. Y lo raro es que ya no me importa como antes. No es que les desee mal, simplemente ya no es mi problema. Suena frío, tal vez lo es, pero es la verdad. Mi vida ahora es simple, tranquila, mía. Trabajo, veo series, cocino, salgo con amigos, estoy considerando adoptar un gato, son cosas normales que la gente normal hace sin sentir que están traicionando a alguien o que tienen que justificarse. Y eso, supongo, es suficiente por ahora.